Buenas tardes, vamos a dar comienzo con esta mesa sobre microcredenciales que tengo el honor de coordinar. Tengo conmigo a don Juan Teodomiro López Navarrete, rector de la Universidad de Málaga y anfitrión nuestro. Por favor, si son tan amables, guardamos un poquito de silencio, si son tan amables. Gracias. Decía que tengo el honor de coordinar esta mesa en la que estoy acompañado del rector de la Universidad de Málaga, nuestro querido anfitrión, don Juan Teodomiro López Navarrete. Tenemos también con nosotros a don José Céspedes Lorente, rector de la Universidad de Almería, y a don Francisco Oliva Blázquez, rector de la Pablo Olavide de Sevilla, que además es presidente de los rectores andaluces. Muchísimas gracias a todos ellos por estar aquí. Tengo que disculpar la ausencia de mi rector, don Ricardo Mayral Usón, a quien le ha sido imposible concurrir a este evento. La estructura de la mesa va a ser la siguiente. Voy a hacer una pequeña presentación para explicar qué son las microcredenciales, dar 4 pinceladas sobre los aspectos fundamentales y a continuación abriremos un debate con los rectores. Esto se va de aquí. Muy bien. Quiero dar en primer lugar las gracias a Alumni España, a Antonio, por la confianza en mi persona para coordinar esta mesa y también por confiar en la UNED para distintos proyectos que ya has enunciado en este foro. Quiero dar las gracias a Alumni Málaga, en la persona de Reme. Muchas gracias por estar atenta, por tu hospitalidad, por tu anfitrionía, por tu organización del evento. Y, como no, a la Universidad de Málaga, al rector, por acogernos en su casa. Bien, el cambiante mercado laboral demanda permanentemente que los trabajadores y las trabajadoras adquieran nuevas capacidades y competencias de un modo rápido y que, además, esa adquisición de competencias se realice a través de procedimientos de formación que permitan la conciliación. Pensemos, por ejemplo, en un trabajador que necesita actualizarse por lo que se refiere a habilidades, a competencias, pero que no dispone de mucho tiempo porque, además de trabajar, tiene que conciliar con su familia. Y, por tanto, el formato clásico de másteres y otros formatos de formación permanente se pueden quedar un poco grandes para los tiempos actuales. En este contexto ha emergido con mucha fuerza, en el panorama internacional, en particular en Europa, pero también en la OCDE y también fuera de la OCDE, una nueva credencial formativa no convencional que son las microcredenciales. Por lo tanto, las microcredenciales es el formato de moda en formación permanente o en formación a lo largo de la vida. ¿Qué significa la palabra microcredencial? Como ven, la palabra tiene un prefijo que hace referencia a una microformación que, según el Real Decreto 822, bien conocido, ha de tener menos de 15 créditos europeos. Podemos encontrar en el panorama microcredenciales que tienen 60, incluso más, con lo cual, es una cierta disfunción de lo que supone no solo el Real Decreto, sino la filosofía general sobre microcredenciales en Europa. Y, por otro lado, en la palabra tenemos también el término credencial, que hace referencia a una, fíjense, esto es importante, credencial digital. No es, por lo tanto, un certificado en PDF, en papel, sino que se trata de una certificación digital. El proyecto CertiDigital permitirá que las credenciales digitales verificables se almacenen y gestionen a través de la cartera digital de Europass. Finalmente, todas nuestras certificaciones digitales de microcredenciales tendrán que ir a parar al Europass. Mientras tanto, podemos certificar a través de blockchain u otros procedimientos, pero el destino final es Europass. Está previsto que estos desarrollos informáticos estén disponibles para todas las universidades españolas en enero del 25. El Gobierno presentó, el Ministerio de Universidades en concreto, presentó en junio del 23 el Plan Microcred. De hecho, se hizo en esta sala, además de en Barcelona. Tuve la suerte de tomar también café en vuestra estupenda terraza que tiene unas vistas maravillosas. Y, como digo, este plan fue presentado en Barcelona y en Málaga y no recuerdo si en algún otro sitio más.
y este documento es el marco de referencia para las microcredenciales en las universidades españolas. La población objetivo de las microcredenciales son los adultos de 25 a 64 años. Si queremos pagar con unos fondos que luego les contaré las microcredenciales, si queremos subvencionar las microcredenciales, la población a la que nos tenemos que ceñir es a la población comprendida entre este rango de edad, de 25 a 64 años, y dependiendo de la microcredencial se podrá exigir una titulación o, en absoluto, se exigirá ninguna titulación. Todo depende de la temática de la microcredencial y del público objetivo al que vayan dirigidas. ¿Cuáles son las funciones de las microcredenciales? Pues es el anclaje en los sectores productivos y la inclusión social fundamentalmente. La adquisición de habilidades y competencias nuevas para una nueva actividad profesional u otro puesto de trabajo sería una de las funciones. Y también la mejora en habilidades y competencias para el rol actual profesional que estoy desempeñando. También la inclusión social, por ejemplo, para acceder al primer empleo. En la UNED, por ejemplo, vamos a hacer microcredenciales con personas que están privadas de libertad, que están en centros penitenciarios, para que cuando salgan del centro penitenciario tengan un cierto asidero para incorporarse al mercado laboral. Este sería, por ejemplo, un ejemplo de funcionalidad doble. Sirve para el mercado laboral, pero al mismo tiempo sirve para la inclusión social, ¿no? Se pretende que las microcredenciales tengan interconexión con otros tipos de formación, pero más allá del reconocimiento de los créditos de libre configuración que tienen todos los grados, de momento no hay normativas que hayan desarrollado esto que sería bien deseable. También podrían servir a otras necesidades personales, si bien digamos que esto no sería una función primordial. La función primordial es responder a las necesidades del mercado laboral y la inclusión social. Atención, no se trata de una mera modularización de la oferta actual de títulos propios. No se trata de coger un máster, partirlo en trozos y hacer microcredenciales. Ni siquiera se puede hacer con un curso de experto. Se puede hacer siempre y cuando responda a la filosofía de las microcredenciales. Por lo tanto, en nuestra oferta actual de formación permanente, ¿disponemos de títulos que pueden convertirse en microcredenciales? Sí, y es lícito, es bueno y es santo, pero no se debe hacer de manera estándar si no responde a los objetivos de las microcredenciales. Eso sería ilícito. Bien, cada microcredencial ha de tener un sentido en sí mismo, pero también pueden ser acumulables. Es lo que denominamos apilabilidad o mochila de microcredenciales, que en su caso pueden dar lugar a títulos como, por ejemplo, un experto profesional o un especialista. Por lo tanto, es ideal generar microcredenciales que sirvan a un itinerario formativo y que eso pueda servir luego para obtener un curso de experto, de especialista e incluso de máster. Pero, insisto, la vía no es al contrario, no es compartimentar un máster en microcredenciales. ¿Quién puede impartir las microcredenciales? Pues las universidades, los institutos de formación profesional, empresas, proveedores no convencionales. Por lo tanto, ojo, las microcredenciales no están restringidas a las universidades. Las universidades aportamos un valor añadido, bien es cierto, y de hecho muchas corporaciones que podrían hacerlas acuden a nosotros. En este sentido es muy importante la colaboración con las empresas, las administraciones, las entidades sociales. El profesorado idealmente ha de ser compartido, profesorado de la universidad, profesorado de la empresa, profesorado de tal instancia gubernamental, etc. En el caso de las universidades deben estar sometidas al sistema interno de garantía de calidad, y las modalidades pueden ser presenciales, virtuales o semipresenciales o semivirtuales. Bien, en la diapositiva actual se presenta la guía de microcredenciales que fue elaborada por distintos grupos de trabajo en los que tuve el honor de participar, y esta guía, que ha de servir de orientación para la elaboración de todas las microcredenciales universitarias, se presentó en la Universidad Autónoma de Madrid el 11 de marzo del 24. En esta guía, entre otras muchas cosas, se recogen los campos que deben tener las certificaciones digitales que vayamos a emitir, con lo cual también tienen que estar recogidos estos campos en las memorias de presentación de las microcredenciales, para que luego el output también recoja estos datos en la credencial digital de Europass. Señalo, por ejemplo, que
que tienen que estar recogidos los resultados de aprendizaje y el tipo de logro, las opciones de integración o aplicabilidad, por ejemplo, si pueden dar lugar a un curso de experto, y el tipo de garantía o procedimiento de aseguramiento de la calidad, entre otros muchos. Se trata de 24 campos, como pueden ver. Otro documento importante, y ya vamos por el tercero, es este, el acuerdo por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto de 50 millones de euros de fondos europeos que se transfirieron por parte del Gobierno a las comunidades autónomas para que éstas, a su vez, lo distribuyesen entre las universidades públicas, subrayo públicas, ya que creo que las privadas no han recibido parte de estos fondos. Son fondos de la adenda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, como señalo, son 50 millones de euros y el periodo de gasto se cierra el 30 de junio del 26. Es decir, debemos tener una cierta agilidad en gastar el dinero y en gastarlo bien, evidentemente, porque si no, por la ley de subvenciones lo tenemos que devolver con sustanciosos intereses. La financiación posterior a este plan, bueno, pues cabría la posibilidad de que de nuevo Europa ingresase fondos europeos, veremos a ver, y si no, pues, bueno, pues tendríamos que recurrir a fondos de administraciones generales del Estado, de las comunidades autónomas, o bien de las empresas, o sencillamente pues acudir a la matrícula íntegra de los alumnos para cubrir los costes de las microcredenciales. Aquí pongo la tabla de los dineros que han correspondido a las distintas comunidades. Andalucía, por ejemplo, son 8.866.000. Y así siguiendo por el resto de comunidades en función pues, del peso ponderado del número de alumnos en cada universidad. Y aquí se señala, además del peso ponderado, por ejemplo, Andalucía tendría un peso ponderado de 18,28 y el número de microcredenciales que tiene que emitir a fecha del 30 de junio del 26. En el caso de Andalucía serían 10.640 microcredenciales por parte de las universidades públicas. No 10.640 personas, ya que una persona pues, puede tener más de una microcredencial. Son 10.640 microcredenciales, la UNED tiene que emitir 1.200 y el CSIC no recuerdo cuántas. Bien. Esta partida, estos dineros que recibimos en las universidades, necesariamente tienen que compartimentarse en los términos que nos ha indicado el Gobierno, en producción y formación conducente a las microcredenciales, actividades instrumentales, actividades de intermediación, costes de gestión, ayudas, evaluación. Es decir, no podemos gastar el dinero que queramos en cualquier concepto, sino que los conceptos están ya especificados en el documento que les he presentado anteriormente. En definitiva, el coste de una microcredencial podría ser subvencionado en torno al 70% con cargo a estos fondos, mientras que el 30% correspondería a la matrícula de los alumnos. Si bien es verdad que hay una partida de becas, ahí viene la columna ayudas, que podría destinarse a cubrir la totalidad o parte de ese 30% en el caso de alumnos en situaciones desfavorecidas. Esto nos exige una normativa muy flexible, si queremos ser competitivos. En el caso de la UNED, por ejemplo, pues hemos hecho una adenda al reglamento de formación permanente, una normativa específica para microcredenciales, en la que hemos tratado de ser enormemente flexibles, por ejemplo, pues haciendo una convocatoria permanentemente abierta. En cualquier momento se puede presentar una microcredencial, no hay convocatorias específicas. El proceso burocrático de presentación y aprobación es más ágil y más corto que el resto de la formación permanente. Hay una flexibilidad muy grande por lo que se refiere al porcentaje de profesorado interno y externo, en la línea de lo que he comentado anteriormente, y las modalidades formativas también pueden ser muy flexibles. Las universidades creo que estamos llamados a analizar concienzudamente la oferta que tenemos de formación permanente para ver en rigor qué cursos podrían convertirse en microcredenciales y qué cursos no podrían convertirse en microcredenciales. Tenemos en muchos casos que parar a los compañeros porque quieren convertir en microcredenciales cosas que no deben ser convertidas en microcredenciales y debemos establecer alianzas con entidades externas, con empresas, con confederaciones empresariales, ayuntamientos, diputaciones, comunidades y otros organismos gubernamentales y no gubernamentales. Y con esto cierro. Muchas gracias de nuevo a Alumni, España, Málaga y a la Universidad de Málaga. Y con esto abrimos un turno de debate en la mesa. Queridos rectores, si os parece, seguimos un poquito el guión que os planteé. Y me gustaría, en primer lugar, someter a vuestra consideración si consideráis que realmente el plan MicroQued va a contribuir a dar respuesta a las necesidades cambiantes del mercado laboral y la inclusión social, por abrir debate.
Muy bien, pues muchísimas gracias y muchísimas gracias por la presentación. Le estaba comentando al rector de la Pablo de Olavide que estamos aprendiendo mucho de la presentación realmente. Bueno, me voy a permitir en primer lugar, ya que ayer en la inauguración de las jornadas del Congreso saludé básicamente a todos los presentes, que salude a mis dos amigos lectores, que salude a Pepe Céspedes, lector de la Universidad de Almería, y a Paco Oliva, además malagueño y lector de la Pablo de Olavide. Evidentemente estáis en vuestra casa. Bueno, yo creo que sí, que el plan ciertamente es un plan que es un pistoletazo de salida, que es enormemente ambicioso, que es un empujón muy importante, que, como muy bien has comentado, va a permitir poner en marcha con una subvención de los costes de producción de cerca del 70%, pues una iniciativa interesantísima. Hay elementos de incertidumbre, porque has explicado muy bien todo lo que es la dinámica de las microcredenciales, que está muy ligada a la propia seguridad jurídica. No tengo tan claro cómo están las cosas en otras comunidades autónomas o incluso en la propia UNED, pero nosotros estamos todavía esperando la orden de bases y la convocatoria. Entonces, estamos en una situación en donde yo creo que tenemos esencialmente todos los deberes hechos. Nosotros también hemos cambiado ya el reglamento de títulos propios para adaptarlo totalmente al tema, digamos, de las microcredenciales. Hemos hecho un trabajo enorme en cuanto a detectar cuáles son las necesidades del mercado, bueno, tanto en colegios profesionales, instituciones, parques tecnológicos. Incluso hemos hecho ya una convocatoria interna en la propia universidad para también, como tú muy bien decías, diseñar lo que realmente son microcredenciales, que van mucho más allá de lo que es adaptar los títulos propios, pero estamos a la espera. Y es una espera angustiosa porque también has puesto el dedo en la llaga de que esto termina en junio del 26. Y de que, como cualquier subvención de la Unión Europea, nos tenemos que poner las pilas porque si no luego hay que devolverla y que devolverla con intereses. Y además esa devolución es una devolución que también es muy importante ponerlo en evidencia de toda la comunidad autónoma, en el caso de Andalucía. Es decir, que si falla alguna universidad, no devuelve esa universidad, devolvemos todo. Total, que es ciertamente es algo que nos está preocupando mucho a los lectores, que tenemos ya encima de la mesa, que me consta que la Consejería es absolutamente conocedora y que cuanto antes llegue el marco legal, antes podremos empezar realmente a crecer en este sentido. En el encuentro que tuvimos en Murcia, pues vicerrectores, gerentes, entre otros Pedro, que es quien lidera el tema de las microcredenciales, no recuerdo ahora el apellido, disculpadme, se nos dijo que no iban a realizar esa orden de bases. Algunos consejeros y gerentes pues se pusieron de uñas, esa es la verdad, pero lo que se nos dijo es que no se iba a redactar y a emitir y a aprobar esa orden de bases y que quedaba para las comunidades autónomas. No sé cómo está el tema en este momento, pero se pasó la pelota a las comunidades autónomas. De tal manera que, bueno, me permito decir, no esperéis mucho porque junio del 26 se aproxima a pasos agigantados y todos estamos muy preocupados porque son muchos dineros y por lo tanto los intereses suben. Sí, si me permites, bueno, efectivamente, el estado de la cuestión en Andalucía es que quieren sacar tanto la orden de bases como la convocatoria prácticamente a la vez. Y nos decían que era inminente. De hecho, ayer tuvimos una reunión del Consejo Andaluz de Universidades y el secretario general de Universidades nos comunicó que se haría inminentemente. Ya sabemos el concepto de inminente que significa en la administración, pero bueno, en cualquier caso parece que va a salir rápido. Lo que sí es cierto, y vamos, yo coincido absolutamente con la intervención del rector de la Universidad de Málaga, es que el problema que tenemos aquí es que evidentemente junio del año 2026 está aquí al lado. Y la tarea que hay que realizar es ingente. A pesar de que las universidades, como muy bien ha dicho también el rector de la Universidad de Málaga, ya estamos actuando, la UPO también ha realizado la reforma de su reglamento de formación permanente para tenerlo todo listo, incluso tenemos muchas cosas avanzadas, pero lo cierto es que durante este tiempo hay que preparar evidentemente todas las memorias y los distintos cursos que se quieren preparar. Hay partidas para formación del profesorado porque también de alguna manera se tiene que adaptar a una nueva realidad formativa que es distinta
a la que siempre hemos hecho, porque esto tiene que ser otra cosa, porque si hacemos exactamente lo mismo que hacemos en una clase de máster, mal vamos. Es decir, esto tiene que ser un tipo de formación distinta. Si no, no traeremos a los trabajadores para que se recualifiquen y para que adquieran nuevos conocimientos. Esto es muy importante, ¿no? Por lo tanto, hay también una cierta formación en ese sentido. También publicidad, también realizar convenios con distintas instituciones. Es decir, hay una tarea enorme que realizar durante un periodo de tiempo y, como muy bien ha dicho Teo, el problema es la inseguridad, es decir, que ni siquiera podemos empezar sin saber cuáles son exactamente las reglas del juego. Hemos tenido distintas reuniones, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que es un plan positivo, sin ningún tipo de dudas, ¿no? Pero el problema es que esto hay que desatascarlo cuanto antes. Incluso me permito apuntar un último problema que plantean, y es que, al menos en Andalucía, donde nos presentaron un borrador de cómo se iba a hacer la distribución del presupuesto interno entre las 5 o 6 partidas que recuerdo así de memoria, hay una que es la fundamental, que es concretamente la de la gestión. Es decir, ¿cómo gestionamos esto con recursos humanos? Bueno, es ridícula la aportación que nos dan en gestión. Mi universidad, que recibe 830.000 euros, creo, nos dan 20.000 euros para gestionar. No da ni para contratar a una persona. Ni para contratar una persona. Y ese, no nos olvidemos, el gran problema que tenemos las universidades. Las universidades podemos hacer muchas cosas, pero sin personal, que tenemos ya un personal bastante cargado de trabajo y estresado, pues este es un problema también muy, muy importante que tenemos que asumir. En la diapositiva he puesto de nuevo los apartados presupuestarios. Y los costes de gestión para Andalucía son en total 210.000 euros. ¿No? Para todas las universidades. Para todas las universidades. Sí, sí, sí. Es ridículo. Sí. Rector de Almería, ¿algo que aportar? Sí, bueno, primero dar las gracias, ¿no?, por la invitación a Luni España para participar en esta mesa cuadrada, ¿no?, que no redonda. Y la verdad que poco que aportar, suscribir todas las palabras conforme has puesto en las transparencias lo de junio 2026, pues yo creo que a todos ya nos ha vuelto a entrar el nervio, ¿no?, pensando en que está a la vuelta de la esquina. Yo creo que el plan, bueno, el plan que nació en el 2023, ¿no?, quiero recordar, es un plan que está bien diseñado en el sentido de que puede servir de ayuda o de impulso, pero si al final las trabas burocráticas, ¿no?, pues de alguna manera hacen que, bueno, y el retraso en su implantación, pues hacen que pueda ser difícil, ¿no?, cumplir con sus objetivos, pues puede ser un problema. Ahora el tema, como saben todos, ¿no?, los que están aquí, el tema de competencias, lo leí hace poco en un artículo sobre educación superior, está de moda, no solamente a nivel europeo, sino en fin, yo diría casi que a nivel mundial, o por lo menos en la parte occidental, y bueno, es necesario. Creo que además que las universidades, como ya ha comentado Teo y también Paco, estamos haciendo cosas, estamos avanzando en el tema de las microcredenciales, por lo que es el sistema en sí ha llegado para quedarse. Entonces, por ejemplo, en la Universidad de Almería pues tenemos diseñado, claro, en su primera fase, lo que sería una parte interna, una convocatoria interna, dirigida, pues, en fin, a estudiar, a profesorado, a personal de administración y servicios, a personal técnico de gestión y de administración y servicios. También a los estudiantes de doctorado, una convocatoria externa, al hilo también de lo que se ha comentado, ¿no? Ya hemos estado adelantándonos al tema, hablando con las confederaciones de empresarios, hablando con empresas, hablando con los colegios profesionales, pero bueno, en fin, es inminente, las bases reguladoras pues están todavía, creo que mañana, ¿no?, o hoy, va a haber una reunión de una sectorial de la asociación universitaria para plantear precisamente esta cuestión. Y bueno, pues que es necesario. Y lo de la parte de gestión, pues la verdad que es una broma, ¿no? Sí, la cantidad que se decide a gestión, en fin, supongo que si se piensa que las universidades, con el personal que tenemos, podemos asumir, ¿no?, todo lo que comporta esta cuestión, pues en fin, es difícil, ¿no? Sí, desde luego has hecho muy bien en poner la tabla, porque la tabla es demoledora. Estamos hablando del caso de Andalucía, que es menos del 3% del total, los costes de gestión, menos del 3%. Es una cosa ciertamente alarmante. Es también muy importante que el capítulo de
de becas, de ayudas, también es un capítulo muy escaso. Y estamos pensando en que precisamente, como muy bien has apuntado, mucha de la población al cual va destinado el tema de microcréditos es una población desfavorecida, probablemente en situación de desempleo, y en donde sería muy importante que las ayudas tuviesen también un papel más importante del que tienen aquí. Muy bien. Si nos preguntamos por si el total de los fondos que se nos dedican son suficientes, en realidad, en primera instancia diríamos, bueno, pues si tuviésemos más fondos mejor, sobre todo para gestión, ¿no? Pero por otro lado les puedo asegurar que cuando nos enfrentamos con la almohada cada noche decimos, madre mía, si tengo que gastar dinero hasta el 30 de junio del 26 y si no, a ver cómo lo devuelvo, porque además presupuestariamente nuestras universidades pues andan ajustadas. Si nos toca devolver dinero ya, pues apague y vámonos, ¿no? Bueno, ¿qué consideran ustedes, queridos rectores, que será después del Plan Microcred? Es decir, una vez termine el Plan Microcred, en junio del 26, nos quedará ahí el tema de las microcredenciales y no sabemos si tendremos más fondos o no tenemos más fondos. ¿Tendremos el suficiente músculo de personal y económico para continuar con esta fórmula que se nos ha implantado y que, como muy bien ha dicho el rector, ha venido para quedarse? ¿Cómo responderemos al tema de las yo quiero pensar, como bien comentaste antes, la presentación del plan fue aquí en Málaga, fue además un día muy bonito y efectivamente yo quiero pensar que este es el primer plan piloto de algo que tendrá mucho más calado y que efectivamente dentro de lo que es el marco de fondos europeos tendrá que llegar a las universidades. Es muy importante y por eso es una angustia que tengamos tan poco tiempo esto hacerlo bien, porque solamente así servirá de algo. Claro. Es decir, realmente un empleador tiene que terminar creyéndose que una universidad, si da un título de microcredenciales, es porque ese señor está mucho más cualificado de lo que estaba sin ese título. Y ese es un trabajo absolutamente relevante. O lo hacemos bien, de tal forma que lo que hagamos sea creíble y se sepa que tiene los estándares de calidad, o no servirá para nada. Dirán, bueno, vale, un papel más de la universidad que sea, que realmente no me está asegurando que esta persona tiene... Y eso deberíamos hacerlo bien y un poco está en la angustia de todos. Ayer, en la reunión que comentaba antes mi querido Paco, algún rector o rectora de las universidades incluso se planteaba devolver los fondos porque decía, es que no me va a dar tiempo. Y no tengo ganas de engañar a nadie y que luego además tengamos un problema a nivel autonómico porque me están dando unos fondos que como sigan tan lentos, vamos a estar en una situación muy difícil. Pero yo soy optimista. Creo que esto es un plan piloto. Yo creo que terminará saliendo bien. Las universidades estamos siempre muy capacitadas de trabajar al borde del precipicio. Digamos que está casi en nuestro ADN, ¿no? Y yo soy optimista de que vienen para quedarse bien. Sí, yo coincido sin ningún tipo de duda. Van a ser un instrumento fundamental para las universidades y me explico por un dato que todos lo vamos a comprender y es el famoso invierno demográfico que ya empieza a acechar a las universidades. Todavía no ha llegado, ya se nota en primaria, empieza a notarse en secundaria, pero va a llegar concretamente a las universidades. En el estudio España 2050, que es un estudio realmente interesante que hizo el Gobierno hace un par de años, en ese estudio ahora mismo los estudiantes universitarios entre pública y privada son 1.700.000. Yo ayer repasando los datos, porque me sonaba de haberlos leído en su momento, los repasé, y se calcula que para el año 2030-2035 serán 1 millón. Es decir, perderemos 700.000 estudiantes en el sistema, insisto, incluyendo también privadas, ¿de acuerdo? No solamente públicas. Este tiene que ser un elemento precisamente junto a la internacionalización, son las dos patas fundamentales, un elemento básico para que las universidades podamos, especialmente las públicas también, podamos mantener nuestra actividad y nuestra financiación. Y por lo tanto, este será básico, es decir, que incorporemos a un estudiantado que no ha sido el clásico de las universidades y que por lo tanto demos una formación diferente, complementaria,
que ayude a las universidades. Por lo tanto, coincido también, va a ser fundamental. Este plan va a servir para que todas las universidades comencemos a, de alguna manera, familiarizarnos con este nuevo sistema formativo que, desde luego, hasta ahora nos ha parecido ciertamente lejano. Realmente no ha pasado tanto tiempo, es decir, el punto de partida que dio lugar a todo este proceso fue concretamente una recomendación de la Comisión del año 2022, de junio del 2022, sobre lo que ellos llamaban el enfoque europeo de las microcredenciales. Ahí empieza todo. Por lo tanto, no es que haya pasado mucho tiempo, es decir, 2 años escasos, ¿no? Pero insisto, yo coincido en que va a ser un punto de partida fundamental y un instrumento básico para que las universidades sigamos siendo especialmente competitivas a lo largo de los siguientes años. Por añadir algo adicional, por supuesto, estando de acuerdo con todo lo que se ha comentado, recientemente, ¿no?, se ha publicado un informe sobre productividad y el problema de la productividad en el caso europeo. Y bueno, las universidades que por supuesto somos generadoras de conocimiento, también hay un compromiso por parte de las universidades de contribuir a esa mejora de la productividad. El sistema de microcredenciales y todo lo que tiene que ver con la formación a lo largo de toda la vida, la capacitación para conseguir un primer empleo, por supuesto, pero también la capacitación a los profesionales, ¿no?, pues para ir adecuando su competencia a los nuevos requerimientos, son elementos fundamentales pues para mejorar precisamente la productividad, ¿no?, en el ámbito europeo. Yo creo que el sistema, como he comentado antes, ha llegado para quedarse. Todas las universidades estamos, independientemente de que llegue o no llegue la ayuda, estamos ya planteando tanto las herramientas de gestión como las herramientas informáticas, la compatibilidad, ¿no?, que se ha mencionado también al principio con el tema de microcredenciales. Y bueno, es una manera también de reorientar la formación continua que vienen desarrollando las universidades desde hace, yo creo que bastantes años, ¿no?, a esa formación a lo largo de toda la vida, pero bueno, para responder de una manera fehaciente a cuáles son los requerimientos en términos de competencias, pues, del mercado laboral, ¿no? Y por supuesto a esos requerimientos de mejora de la productividad a nivel europeo. ¿Me permite añadir muy brevemente? Porque creo que es también esa es una de las grandes también virtualidades que va a tener este sistema. Y es que, como sabéis también, como consecuencia de todos los cambios que se están produciendo tan aceleradamente, sobre todo la revolución 4.0, incluso la revolución verde también, se dice cada vez más, por ejemplo, se dijo en el foro de Davos el año pasado, que entre el 60 y el 80% de los futuros puestos de trabajo ni siquiera están inventados a día de hoy y que se inventarán dentro de 5, 6, 7, 8 años. Bien, la única manera de formar será con microcredenciales también, porque lo que no puede esperar la sociedad es que empecemos a preparar grados y másteres específicos de cada una de las 9 profesiones. Primero, no es nuestra función y segundo, siempre llegaremos tarde. Por lo tanto, y por ser breve, creo que las microcredenciales aquí también serán fundamentales precisamente para adaptarse a esas nuevas profesiones del futuro. Muy bien, como vamos a ser escrupulosamente precisos con el tiempo, voy a dar paso a 2 posibles preguntas y a -5, -3 vamos a cerrar. ¿Alguien quiere preguntar algo? Adelante. ¿Ya? Hola, buenos días. Soy Cristóbal Suria, de la Universidad de Valencia, a través de la Fundación General. Nosotros tenemos ahora encomendado por parte de la universidad la gestión de las microcredenciales. No somos la única entidad, también a través del Servicio de Formación Permanente y otra fundación. Y empezamos ya el año pasado, pero hay una cuestión que a mí me gustaría que si pudieseis aclarar alguno de los componentes de la mesa en cuanto a la certificación. La certificación en este momento está claro que está con el formato Europass, pero ¿hay algún sistema que permita de una manera unificada por parte de todas las universidades que pueda certificar? Porque sí que hay una iniciativa que se llama
Certidigital. Eso es. Sabéis que hay 6 universidades que son las que lo han promovido y hay otras tantas early adopters que aparecen ahí como nosotros estamos en ese segundo grupo. Pero esto no está aún en funcionamiento. En nuestro caso están viendo de qué manera enlazar esa plataforma con nuestra plataforma de gestión académica. Entonces, eso creo que es algo que preocupa, entre otras cosas, porque estamos ofreciendo un producto que luego tenemos que ser capaces de que el producto que ofrecemos sea después válido en el mercado, ¿no? El mercado entendido como a donde tengas que ir con esa certificación. Entonces, eso es una cuestión. Y quería añadir otra que hay una duda respecto... sí, exacto, sí. En enero del 25. Sí. Sí, nosotros hemos utilizado utilizamos el modo casi diría de manera manual, porque quien certifica es la Secretaría General. Bueno, pues lo que hacemos es, a través de un portafirmas, se suben, pero esto, claro, no es una forma lógica o que atienda a lo que pretendemos hacer con estas microcredenciales. Hay una cuestión que sí que nos está generando algún problema en cuanto al... Nosotros creo que lo hemos resuelto porque ponemos una nota al pie, y ahora diré, con esto acabo, es por lo del término ECTS del crédito, que no sé si esto ha sucedido en otros. Cuando hablamos de un crédito ECTS, los créditos ECTS son los créditos de participación que en cada universidad los aprueban los vicerrectores de estudios, a través del reglamento interno que tengan, atendiendo a ese Real Decreto. Pero cuando nosotros anunciamos créditos ECTS, y he estado revisando en algunas otras universidades donde se anuncian, aparecen créditos ECTS sin más. Entonces, ya hemos tenido en algún momento algún alumno que nos ha preguntado o ha ido a la secretaría del centro a que se le convalidasen esos créditos por créditos del grado. Claro, esto no es posible en el caso de las microcredenciales tal y como están planteadas. Y quería hacer esa reflexión y a ver si ya con esto he respondido con lo de Certidigital. Y la convalidación en este momento solo podría ser con créditos de libre configuración de los grados, pero nada más. Del mismo modo que se puede convalidar un curso de extensión universitaria o la asistencia a un congreso. Los curriculares, pero no los que se incorporan a los grados, claro, como créditos. Claro. Sí. Créditos de libre configuración. Claro, pero el término de CTS es el que, como se utilizan distintamente en uno y otro, es el que a veces genera confusión. Se utilizan en ambos casos, porque hace referencia a las horas de trabajo. A la tasa, claro, sí, a 10 horas un crédito. Sí. Y lo mismo se puede utilizar en un congreso, ¿eh? La presidencia de un congreso nos puede solicitar que validemos, que otorguemos créditos de libre configuración a un congreso que se organiza de cualquier tema. Sí, y son ECTS. Muy brevemente, es que estamos fuera de tiempo. Sí, presidente. Sí, la pregunta ha sido si hay gestiones de coordinación con el SEPE de Andalucía. Vale. Desde luego nosotros no lo hemos hecho. Realmente se ha configurado todo el sistema, y la pregunta es completamente lógica y razonable, pero se ha configurado todo como una interrelación que tiene que haber entre las universidades con el sector productivo propiamente dicho, con cámaras de comercio, con academias, por ejemplo, yo te digo un ejemplo, con la Academia de Químicos de Sevilla, que van a ofrecer una serie de microcredenciales. Se ha planteado todo así, pero podríamos explorarlo, desde luego. Pero ya te digo, es decir, la filosofía de las propias microcredenciales es abrir la universidad al sector productivo y, por lo tanto, que nosotros al sector productivo directamente se lo ofertamos. Pero puede ser una vía muy interesante, sin ningún tipo de duda. Sí, vamos, yo te contesto en la misma línea. De hecho, me hubiese encantado que hubiese estado aquí la vicerrectora que tiene competencias en el tema, pero es que están todos en Cádiz, en una sectorial, precisamente tratando ahora mismo el tema de las microcredenciales y los problemas en la comunidad. No te sé contestar, pero la pregunta tiene todo el sentido del mundo. Lo raro es que no vayamos un poco de la mano, efectivamente, de los servicios de empleo. Claro, evidentemente.
Pero Sí, es muy podrían pertinente hacerse la sin pregunta, muy pertinente. No, si era para corroborar que no estamos yendo de la mano, efectivamente, que es una idea estupenda y que posiblemente se podría plantear, pero tal y como se ha planteado la cuestión, es dentro de lo que sería la contribución de cada universidad, los servicios de cada universidad, ahí dentro del marco de la formación a lo largo de toda la vida y de conexión con el tejido productivo y social de cada provincia. De todos modos, una nota. En una última reunión que tuvimos, yo creo que fue la de Murcia, los compañeros vicerrectores y vicerrectoras de formación permanente señalaron que sus intentos de colaborar con el SEPE habían supuesto 2 años de gestiones, entre año y medio y 2 años de gestiones, es decir, fuera del 30 de junio del 2026. Seguramente. Si empezamos ahora, quiero decir. No, pero la pregunta es muy interesante porque puede ser un proyecto de futuro, sin ningún tipo de duda. Es decir, no a corto plazo y con los plazos que tenemos, pero en un futuro sí. Sin duda. Presidente, y cerramos, por favor. Ante todo, muchas gracias por estar con nosotros aquí en este 28 encuentro, que es importante. Yo voy a hacer una pregunta a los tres, ¿vale? Una fácil. ¿Qué papel podemos hacer los antiguos alumnos con todo el tema de los medios credenciales con las universidades? Nada más. Bueno, yo lo tengo claro en el sentido de que si los alumnos realmente hay una organización buena respecto a la universidad y un buen diálogo respecto a la universidad y una buena interrelación, puede ser un puente también para tener relaciones con distintos sectores empresariales, sectores productivos. Es decir, que cada uno nos pueda decir, oye, pues mira, en este nicho concretamente la universidad ni se ha fijado todavía. Y ahí te podemos abrir puertas. Yo creo que en esa función de mediadores, intermediadores para conseguir ese tipo de abrir puertas en sectores productivos y que la gente venga a la universidad a seguir formándose, yo creo que ahí podría hacerse una tarea muy interesante por vuestra parte, sin ningún tipo de duda, y que sería muy, muy agradecida por las universidades, sin ningún tipo de duda. Sí, exactamente en el mismo sentido. Como ya comenté ayer en mi intervención, realmente no hay mayor ni más fructífera transferencia por parte de una universidad que sus propios estudiantes. Eso es evidente. Es decir, el espejo de una universidad, la cara de una universidad son sus egresados, y que esos egresados estén siempre pendientes de su universidad en cualquier faceta, en la faceta de mecenazgo, de captación de fondos, de embajadores, de devolverle a la universidad lo que la universidad ha sido para ellos, pues evidentemente también el tener el foco en donde hay nichos de necesidades de microcredenciales pueden tener una labor importantísima. Sí, bueno, es reafirmar lo que ya se ha dicho. Realmente los alumni al final acaban conformando una red que es fundamental para la universidad, precisamente pues, para mantener el contacto, ¿no? con cuáles son las necesidades profesionales, cuáles son las competencias, y por supuesto no porque estemos en este foro, pero sí que tienen que jugar un papel importante, ¿no? En la definición de esas competencias. Pues vamos a cerrar porque los rectores tienen que salir, si me permitís la expresión coloquial, pitando, porque tienen otros eventos. Estoy de todas maneras a vuestra disposición por si me queréis hacer alguna pregunta a lo largo del día. Muchísimas gracias a los 3 rectores.